¿Alguna vez te has preguntado hasta qué punto puede llegar el trauma y los problemas psicológicos de una persona? ¿Qué tanto puede llegar a esconder una persona la cual puede cometer actos que desafían la razón y el entendimiento? ¿Puede un hombre descrito como bonachón, ciudadano ejemplar, buen vecino, hombre de negocios, político encantador que encima se vestía de un emblemático personaje llamado Pogo el Payaso, cometer uno de los actos más atroces e inexplicables que han existido? La respuesta a todas estas preguntas la tenemos en un hombre llamado John Wayne Gacy. Un hombre que, bajo su sótano, escondía uno de los secretos más traumáticos, grotescos e inenarrables que el ojo del ser humano puede presenciar. Hechos que solo una persona con maldad pura dentro de su corazón podría llegar a cometer. Pero, ¿es esta la razón para Gacy para cometer tales actos? Era de una ascendencia polaca y danesa. En su infancia sufrió de obesidad. Estaba muy unido a sus dos hermanas y a su madre, Marion Elaine, quien cariñosamente le llamaba Johnny. Pero era castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia, y solía castigarle, pegándole con un cinturón de cuero. Además, abusaba físicamente de su madre. Esto le provocó a John un serio problema, ya que después de un tiempo, al entrar en la etapa de la adolescencia, tuvo problemas sexuales. Mom was confident. You could go to mom and tell her a lot of things that you couldn't talk to dad about. And I think my dad felt threatened by that, felt like they were keeping secrets from him. John padre sentía que su único varón se desviaba del camino que él le había trazado y decidido, corrigiéndolo a golpes. Cuando volvía del trabajo se encerraba en el sótano de la casa, donde tenía un taller, y le daba a la botella de brandy. Ya entonado, subía cinturón en mano para enderezarlo, y le pegaba al tiempo que le gritaba maricón, estúpido y nene de mamá. He actually learned how to toughen up against it. And John especially, he would not cry. He would not cry, and sometimes I think that made Dad angry. Al llegar a la pubertad, John Wayne intentó por todos los medios cumplir con las expectativas de su padre. Tenía 12 años cuando se inscribió en los Boy Scouts y se ganó las insignias de supervivencia en un campamento. Uno de sus amigos de entonces, Barry Bashley, recordaría años después que una tarde, mientras jugaban en su casa, Johnny se bajó los pantalones y le mostró que tenía puesta una bombacha de su madre, además de que, en su closet, guardaba más ropa interior de ella. Johnny had his mother's silk panties and bra sitting in a bag in his closet. I was astounded. I said, Johnny, what are you doing with those things? And he said to me, he said, I wonder if I ever dressed up as a woman, how I would look. En la escuela secundaria salió con varias de sus compañeras, con las que solía pasear cerca de su casa para que su padre lo viera. También intentó practicar algunos deportes, pero pronto tuvo que desistir, ya que se desmayaba cuando corría. Cuando tenía 11 años se golpeó en la frente con un columpio, y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro, que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. I was wrestling around with some older kids and I passed out and I remained unconscious for about 10 or 15 minutes. We went to the doctor and they said I had an enlarged bottleneck heart. So I was more or less like a sickly kid. Su padre pensó que esos episodios eran un esfuerzo para dar lástima y le acusó de estar fingiendo. Se le recetaron medicamentos para disolver el coágulo. Asistió a 4 colegios diferentes, pero acabó abandonando cada uno de ellos y nunca se graduó. I couldn't get along with my father. I mean, he was just overbearing. I was dumb and stupid, never would amount to anything, and so I just took off and said, to hell with it.
A la edad de 20 años, siguiendo el consejo de su padre, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, Nevada, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses antes de volver a Chicago, donde se inscribió y se graduó en la Northwestern Business College. Allí sintió la necesidad de compartir lecho con un cadáver de la funeraria, muerto en un accidente. Tras este acto, regresó al domicilio de sus padres. Obtuvo un puesto directivo mientras era aprendiz en la compañía de zapatos Nunn Bush, poco después de su graduación. En 1964 se mudó a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor. Ahí conoció a su compañera Marlene Myers y se casaron en septiembre de 1964. That was John's, I hate to say the word salvation, but I think that's where he came alive. He became himself. Después de terminar su periodo como aprendiz, ascendió a encargado del departamento. Fue muy activo en organizaciones de Springfield. Se unió a Jaycees y ascendió a vicepresidente en 1965. Mientras tanto, su matrimonio funcionaba a medias. John Wayne contrajo nupcias en 1964 y debido a sus problemas sexuales, muy rara vez conseguía una erección. Y en una ocasión que la consiguió, engendró a su hijo, Michael. Aquel año, también tuvo su primera experiencia homosexual. They were real excited about the baby coming, and John was just really, he just gleaned the real proud father thing. You know, he just glowed. He was very nurturing, and he'd kiss them and he'd hold them, and he didn't learn that, I know. So it was just like a natural thing to him. He was happy when he saw my brother settle down and get married and have a family. He was happy. It was like John reached the ultimate with that it was okay. He got through all of that and now he's a family man. En las reuniones con empresarios que visitaban la ciudad para participar de la Cámara de Comercio, John Wayne encontró una actividad sexual que lo satisfacía. Luego de los encuentros invitaba a varios de ellos al Hotel Clayton House, donde veían películas pornográficas y tenían sexo grupal con prostitutas. Marlene se enteró, porque era un secreto a voces, pero dispuesta a salvar su matrimonio, en lugar de reprochárselo le pidió a John Wayne que la invitara a participar. Se integraron a un grupo swinger. En una visita que les hizo la hermana de John, Karen, Marlene le contó lo que hacían. He said, sometimes we don't always go home with the same persons we came with. I really thought it was a joke, but when it came time to go home, he took somebody else home to their house. That was the first time I felt I didn't know my brother, that I didn't know him. And I definitely, you can imagine how my thoughts diminished about this sister-in-law. Con ese arreglo, John Wayne parecía estabilizado. Era empresario, un reconocido miembro de la comunidad. Era padre de otra hija, Christine, y había encontrado una actividad sexual que lo unía a su mujer. Pero él quería más. No podía dejar de desear los adolescentes. He wanted to be able to control people. He loved the idea that he could tell people, this is what I want you to do. I'm the boss. Una noche de 1967, cuando su esposa y sus hijos estaban de viaje, invitó a un adolescente de 15 años, llamado Donald Borges, a su casa. El chico era hijo de un senador amigo de John Wayne. Lo emborrachó y lo obligó a practicarle sexo oral. Después le dio $15 y le dijo que si contaba lo que había pasado, nadie le creería. We went to his house and instead of having coffee, we had a couple more drinks and I must have passed out. I woke up laying on his bed with no clothes on. An individual made the charge at me. He claims that he was sexually abused by me. And in essence, he was blackmailing me for it. Now, what it boiled down to was oral copulation. And it was consensual. Después de unos días de duda, Donald se atrevió a hablar con sus padres. En marzo de 1968, John Wayne fue detenido y acusado de sodomía. Dijo que su víctima mentía y se ofreció a someterse al detector de mentiras. El resultado fue desastroso para él.
ya que la única cosa verdadera que dijo fue su nombre. The charges out there terribly. He was at first very, very vigilant in his protection of himself and his family. He was one of these, it was one-on-one. It wasn't me who did this. I wouldn't have done it. The kid's a liar. It's like he accepted it, like I did the crime so I get the time. And I mean, he didn't say anything, but just, he didn't break down. Again, he didn't cry. He did not cry. We all cried, including my father. Y no solo eso. Cuando el caso se hizo público se presentaron otras víctimas, adolescentes acompañados por sus padres, y lo denunciaron. Fue juzgado y condenado a 10 años de cárcel en la penitenciaría estatal de Anamosa. Para Marlene fue demasiado, pidió el divorcio. John Wayne no quería verla nunca, tampoco a sus 2 hijos. It's like he couldn't rest. Something definitely was driving him. And his temperament was different. It's almost as if he had a little plan of action. He was going to be successful. Aunque debía pasar 10 años entre rejas, John Wayne Gacy fue liberado por buena conducta después de 18 meses el 18 de junio de 1970. Volvió a Illinois, donde salvo su familia de origen, nadie sabía de su condena ni de sus causas. Allí fundó una compañía constructora llamada PDM Contracting y compró una casa en el suburbio de Norwood Park Township. Se sumó a la Cámara de Comercio y también se afilió al Partido Demócrata y volvió a realizar actividades benéficas. Por esa época, ya se disfrazaba como Pogo el payaso, para animar las actividades de recaudación de fondos y entretener a los niños. When I got into clown makeup, I regressed into childhood. It was fun being a clown because you could be yourself or just let yourself go and act a fool. También se casó con Carol Hoff, una antigua compañera de escuela de su hermana Karen. Los vecinos lo consideraban un ciudadano ejemplar, amable, servicial y solidario. He loved the girls and they loved him. There's no doubt about that. But his and Carol's relationship was that of a friendship as well as their love for one another. He would help people. He would do favors for people. The old-fashioned precinct captain, if they needed something, a garbage can or something, he'd get it, a Christmas tree, he'd get it for them. If they needed construction work, he would do it and have somebody do it for them. Everybody knew Jack. Sin embargo, puertas dentro de la casa, la situación no era la mejor. Carol le reprochaba que no tenían relaciones sexuales ya que cuando lo intentaban, rara vez a John Wayne lograba tener una erección. Sospechaba que la engañaba y le encontró una colección de revistas pornográficas en el sótano. Se separaron en 1976 y John quedó viviendo solo en la casa. Lo que la divorciada Carol no sabía era que John Wayne, el querido y admirado Pogo el payaso, ya había violado y matado a 2 adolescentes. La primera violación seguida de muerte cometida por John Wayne Gacy databa del 2 de enero de 1972. Aprovechando la ausencia de Carol, había recogido con su auto a Timothy McCoy, un chico de 15 años. Lo llevó a su domicilio, lo violó, lo mató a puñaladas. Después de enterrarlo en el sótano, esperó más de 3 años para cometer el segundo crimen. El 29 de julio de 1975 violó y estranguló a John Burtovich, de 16 años, y también lo enterró en el sótano. A 26 de sus víctimas las enterró en el sótano de la casa, a 3 bajo el piso de otras habitaciones y a las 4 restantes los tiró embolsados en un río cercano. La cantidad de cadáveres del sótano provocaba fuertes olores y varios vecinos le tocaron la puerta de la casa para preguntarle qué pasaba. John Wayne les contestaba que era un problema de humedad y que eso lo iba a solucionar pronto. Los vecinos le creyeron después de todo, pues ya que Pogo el payaso era un hombre tan simpático, amable y servicial. No se explicaban por qué Carol lo había abandonado. Cuando se le hizo un interrogatorio por sospechas, John Wayne Gacy describió rápidamente que lo estaban controlando, y con la amabilidad y simpatía que había hecho célebre a Pogo el payaso, invitó a los policías a comer a su casa. Mientras comían, le preguntaron por el fuerte olor que había ahí adentro. John volvió a hacer el cuento de siempre, el de la humedad. He knew we were going to get the rest of the bodies, and he knew we had human bones, and he knew we weren't going to stop.
So now as he's backtailing, he's saying, all right, I'm nuts. Ya estaba acorralado. Cuando supo que iban a liberar una orden de allanamiento que permitiría levantar los pisos de la casa, intentó una jugada desesperada para salvarse de una segunda condena a muerte. Fue a ver a su abogado y le confesó los 33 crímenes, y le aconsejó presentarse antes del allanamiento y decirlo todo. Pero era demasiado tarde. Cuando llegó a su casa para ponerse un traje antes de ir a la comisaría, los policías lo esperaban con la orden de allanamiento firmada. Uno por uno, encontraron 16 cadáveres enterrados. En los siguientes, encontrarían más, y ahí, en otros lugares. I went into first a denial stage, and then I went into anger. And I told him how much I just hated everything that he had brought upon us. And I saw in my mother, I saw something die in her. There was never that light again. There was never that twinkle in her eye from that day forth. It was like someone put the light out and she got rejected because of her love. And she said to me, I'm a mother. I love him. How can I stop loving him? He congratulated them for doing a great job. He said they did what they had to do, and he respected what they did, and they did a great job, and he actually congratulated them on getting the death penalty. El juicio contra Pogo el payaso comenzó el 6 de febrero de 1980 en los tribunales de Chicago. Por recomendación de sus abogados defensores, John Wayne Gacy se declaró inocente y alegó que tenía problemas mentales, que no lo hacían responsable por sus actos. Gacy pasó 14 años en el pabellón de la muerte, mientras sus abogados obtenían postergaciones y apelaban las condenas. Durante ese tiempo, descubrió su vocación por las artes plásticas. Pintaba al óleo, y su motivo preferido era su propio personaje Pogo el payaso, aunque también se le daba por pintar a Blancanieves. Después de su muerte, algunas de sus pinturas fueron subastadas e incluso una de ellas fue reproducida en la portada del álbum When the Kid String Pops del grupo Acid Bath. Pogo el payaso fue ejecutado mediante una inyección letal el 10 de mayo de 1994. Tardó 18 minutos en morir. Sus últimas palabras fueron los gritos: matarme no hará que regrese ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. We had all leaned over, and I said, John, have you made your peace with God? And he said, I have. And he said, I love you. That was the very last thing he said, I love you. And I told him the same thing, that I loved him. And I guess that's when it all came to a head, that this was it. Recién el año pasado, en octubre del 2021, los forenses pudieron identificar a la última víctima de Gacy mediante un análisis de ADN obteniendo de una pieza dental. Se trataba de Francis Wayne Alexander, un adolescente desaparecido en diciembre de 1976. ¿Quién sabe cuántas víctimas más falten por encontrar? Víctimas que tal vez no fueron confesadas y quedaron ahí, sin que nadie supiera su paradero. Johnny didn't even know who Johnny was. Johnny was playing a role, like on a stage. Various parts. Maybe he would have been what he wanted to be. That governor, that politician, that senator. You know, we talk here of all these things. He had the capability. None of it makes sense. For his character, for everything we knew about him, I just can't picture that his sexual appetite got so much out of control. I don't think we ever know the person. I really don't. I don't think there's any way you can ever know what's going on through another person. And it's kind of scary to think that we don't know. I mean, we just really don't know.